Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. Quiero agradecerte por mantenerte conectado con nosotros. En este nuevo video continuaremos con la segunda parte del resumen del Evangelio de Juana. Iniciamos rápidamente colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, reconocemos que tú eres el único Dios fiel y verdadero. Y en este día te damos toda honra y toda gloria y toda alabanza. Recibe el poder, Señor. Te pedimos que te glorifiques en este estudio, Señor, para poder repasar todos los aspectos más importantes que verificamos, Señor, durante la leída de tu palabra, Señor, en nuestros videos anteriores. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, y que esta palabra podamos atesorarla en nuestros corazones y veamos cada día, Señor, el fruto de ponerla por práctica y por obra en nuestras vidas. Te damos todo el honor, el poder y la gloria. Reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. En este nuevo video abarcaremos los puntos sobresalientes desde el capítulo 8 en adelante. En la primera parte del capítulo 8, luego de haber culminado la fiesta de los tabernáculos, todo el pueblo se retiró a sus hogares. Jesús, por otra parte, subió al monte de los olivos, como era de costumbre para él orar ante Dios. Estudiamos cómo el día siguiente por la mañana nuevamente regresó al templo y estando el pueblo presente para seguir impartiendo enseñanzas acerca del reino de Dios. Algo curioso es que los escribas y los fariseos eran grupos políticos religiosos y autoridades para el pueblo de aquella época. Se consideraban a los integrantes de estos grupos como personas de influencia y sabiduría en temas de leyes y religión. Muchos de estos personajes, en base al conocimiento que tenían de las Escrituras, se rehusaban a creer en Jesús como alguien que había salido de Dios, ni mucho menos como el Mesías por múltiples argumentos. Estos declaraban que Jesús se hacía igual a Dios por declarar ser hijo de Dios. También consideraban que no guardaba el día de reposo, porque en el día de reposo Jesús hacía buenas obras, sanando a los necesitados, y por tanto en aquel momento que podían, buscaban la forma de tentarlo o poner algún tipo de tropiezo sobre su ministerio, para ver si de esta forma podían sorprenderle en algo malo sobre lo cual pudieran acusarlo. Pues tal es el escenario que se muestra en la narración de la primera parte de este capítulo 8. Los escribas y fariseos traen a una mujer, poniéndola enfrente de Jesús, y en medio de todos los presentes, acusándola de ser sorprendida en el acto mismo de adulterio, alegando que Moisés en la ley les había mandado a apedrear a tales mujeres, tomando como base la escritura del Levítico 20, versículo 10, que hablaba sobre cuando un hombre cometía adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera deberían ser ejecutados. Pues reflexionando sobre este acontecimiento, como mencionamos en nuestro video anterior, de los escribas y fariseos alegar de que la mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, deberían en tal motivo haber hallado junto a ella a un hombre, el cual debía ser traído juntamente con la mujer, pues generan todo este acto de humillación pública para aquella mujer únicamente para tentar a Jesús. Pero el Señor, observando el panorama en aquella hora, conocía las verdaderas y malas intenciones del pueblo, pues prestándoles vaga atención escribía en el suelo, en su plena sabiduría y extendiendo su misericordia hacia la mujer, para librarla de ser apedreada por el pueblo. Les dice, y inclusive podríamos pensar que hasta cierta forma retándolos, que el que estuviese libre de pecado, que fuera el primero en arrojar la piedra. Todos acusados por su propia conciencia, empezaron a retirarse de aquel lugar, desde los más viejos hasta los más jóvenes, porque sabían que todos habían pecado
y en algún momento, independientemente de que no fuera el mismo tipo de pecado, habían cometido transgresión delante de Dios. En este evento observamos uno de los actos de misericordia más grandes de Jesús, no condenando a la mujer como lo realizaban los escribas y fariseos, de esta manera librándola de ser apedreada hasta la muerte en aquel momento. Luego de este suceso en adelante, inicia un fuerte cruce de palabras entre Jesús y el pueblo, al declararse como la luz del mundo, y aquellos que le siguiesen no andarían en tinieblas. Escuchándole testificar sobre él mismo, los fariseos argumentaban de que su testimonio no era verdadero, porque los fariseos eran conocedores de las leyes y sabían, tomando como base el hecho de que cuando una persona era sometida a juicio, la verdad del asunto se establecía por la palabra de 2 o 3 testigos. Y si estos concordaban en su testimonio, entonces se reconocía como verdadero el suceso. Pero Jesús confiaba y aseguraba la veracidad de su testimonio, debido a que el Padre también testificaba sobre él en las Escrituras, por medio de las señales que hacía y también por las palabras que predicaba, porque todas venían al cumplimiento. La conversación seguía subiendo de tono, y en este pasaje podríamos considerarlo como uno de los más controversiales de este libro. A raíz del cuestionamiento y los argumentos del pueblo hacia el Señor, sabiendo que lo querían prender, Jesús en respuesta menciona al pueblo algunas cosas que podrían verse como ofensivas, pero al mismo tiempo ciertas, como por ejemplo, el pueblo declaraba ser hijos de Abraham, y en efecto el pueblo era descendencia de Abraham, ya que todo el pueblo judío venía a derivarse de la promesa que Dios había manifestado a Abraham cuando aún no tenía hijos, prácticamente a sus 99 años de edad, diciéndole que sería padre de muchedumbres, naciones y reyes saldrían de él, multiplicándolo en gran manera, y el pacto sería establecido entre Dios y Abraham y toda su descendencia después de él, por todas sus generaciones perpetuas. El inicio y del cumplimiento de esta promesa vino a materializarse aproximadamente un año después de Dios entregarle la promesa de con el nacimiento de su hijo Isaac, pues al momento de que ya Abraham tenía casi 100 años. Resumiendo toda esta amplia historia, después Isaac engendró a Jacob y a Esaú. Jacob, siendo el menor de 2 hermanos gemelos, su madre Rebeca había recibido revelación por parte de Dios de que aquellos 2 hijos representaban 2 naciones y el mayor serviría al menor. Por consiguiente, en un momento específico de la vejez de su padre Isaac, Jacob, que era el menor de los 2, obtiene la primogenitura de entre los hermanos al ser bendecido por su padre. Luego, más adelante, Dios cambia el nombre de Jacob a Israel, y este Israel engendró 12 hijos varones, de los cuales cada uno de las 12 tribus del pueblo de Israel lleva como título el nombre de sus hijos, de manera que el pueblo estaba en lo correcto al declarar que eran hijos de Abraham, porque provienen de su descendencia. Pero sucedía que a pesar de que Jesús era enviado por el Padre a manifestar las obras del reino de Dios en medio del pueblo, le aborrecían hasta el punto de que ya querían matarlo, y por el hecho de que algunas otras manifestaciones que él realizaba en el día de reposo y otra serie de acontecimientos que generaban ira sobre el pueblo, realizaban este tipo de acciones. Pues Jesús a este argumento les replicaba al pueblo que tenían otro padre que no era Abraham. Como vimos, era cierto que todos eran descendencia de Abraham, pero Jesús empieza a enseñarles el hecho de que si Abraham fuese su padre como tal y el pueblo realmente fuesen sus hijos, tendrían como testimonio que practicarían sus mismas obras, como en la antigüedad Abraham caminó en amor, justicia y temor a Dios, e intercediendo por los demás para guardar sus vidas de la muerte. Para este caso, un ejemplo que podría citarse referente a esto sería lo sucedido momentos antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra.
Pero todo esto realmente se debía al hecho de que lo perseguían para matarlo. Sus obras estaban reflejando que tenían otro padre, el cual no era Abraham. Aparentemente existía una diferencia en realmente ser hijos a únicamente ser descendientes. Jesús continuó expresando al pueblo más enseñanzas de vida eterna, exhortándoles a guardar su palabra, porque aquel que lo hiciere nunca vería la muerte. Como el pueblo escuchó estas palabras, aún se impactaron para reaccionar diciendo que estaba endemoniado, porque Abraham y los profetas habían muerto, y Jesús decía que aquel que guardase su palabra no sufriría muerte. Lo cierto es que a simple vista el argumento sostenido por el pueblo parece mostrarse un poco más acertado que lo mencionado por Jesús. Y de hecho había validez en su argumento porque era cierto. Abraham y muchos de los profetas habían muerto. Todo el pueblo eventualmente también llegaría a morir igualmente. Inclusive Jesús mismo más adelante murió en la cruz al entregar su vida por la humanidad. Pero el punto aquí radicaba en que Jesús no se refería a la muerte del cuerpo, sino a la muerte espiritual, que simboliza la separación eterna de Dios, puesto que quienes creyesen a su palabra no sufrirían esta muerte espiritual, sino que al contrario recibirían salvación y vida eterna por medio de la fe en Él. Agregando el Señor a este intercambio de opiniones, y asegura que de que aún Abraham se gozó de que había de ver su día y aún lo vio. Como mencionamos en uno de nuestros estudios bíblicos, ¿de qué forma exactamente Abraham llegó a ver el día del Señor? No lo sabemos, pues la Biblia no nos da detalles concretos referente a esto. Existen muchas especulaciones en base al tema, pero nosotros en este canal no vamos a asegurar algo que no podamos comprobar bíblicamente, o al menos algo sobre lo cual no hayamos recibido revelación por parte de Dios. Pues tomando referencia de las palabras añadidas por Jesús en esta misma intervención, antes que Abraham fuese, Él era. Él existía antes que Abraham y aún antes que el mundo fuese, porque por Él fue creado. De manera que la confianza que podemos tener es que Jesús conocía todas las cosas porque por Él fueron hechas. De esta manera concluye el capítulo 8. Al terminar este fuerte intercambio de palabras con los judíos, estos se llenaron de ira y tomaron piedras para intentar arrojárselas, pero Jesús logró esconderse y huir de en medio del pueblo. Continuamos a la altura del capítulo 9 y como mencionamos en nuestro estudio bíblico, este es un pasaje bastante literal. Realmente no habría mucho que explicar. Básicamente encerró el episodio en donde Jesús sanó a un hombre que estaba ciego desde su nacimiento. Recién había pasado la fiesta de los tabernáculos. Jesús venía de tener esta fuerte discusión con el pueblo, y fueron tan fuertes sus palabras que muchos andaban en ira contra él. Al continuar su travesía con los discípulos, Jesús divisó a un hombre que estaba ciego. Los discípulos al verlo se preguntaban que quién había pecado, si aquel hombre o sus padres, para que estuviese con esta condición. Pero Jesús les aclara que no se debe al pecado, que el hombre había nacido ciego, sino que esto había acontecido de esta manera, para que las manifestaciones del reino de Dios se hicieran sobre él, pues era necesario de que Jesús realizara las obras del Padre mientras estaba en el mundo realizando su ministerio. Jesús empezó a realizar el milagro de traer vista sobre aquel hombre de una forma que podríamos llamar un tanto extraña, porque mezclando su propia saliva con un poco de tierra, hizo lodo para untarlos en los ojos del ciego. Luego le instruccionó ir a lavarse a un estanque llamado el Siloé. Este estanque se ubicaba en Jerusalén, al igual del que se encontraba cercano a donde Jesús sanó al paralítico, llamado Betesda en el capítulo 5. Pues después de Jesús fabricar la mezcla y el hombre cumplir las instrucciones, se lava los ojos en el agua y regresa viendo. Muchos del pueblo, sabiendo que este hombre mendigaba, se asombraron al verle, viendo claramente,
teniendo la habilidad de moverse libremente y sin dificultad. Este es otro de los milagros de Jesús que generó gran impacto sobre el pueblo. Por la magnitud de este, algunos del pueblo terminan llevando al hombre ante los fariseos. Estos, al notar la obra milagrosa que se había hecho sobre él, empezaron a indagarlo en búsqueda de obtener información sobre cómo había sucedido este milagro, y evidentemente el recién sanado ciego empieza a testificar ante los fariseos todo lo hecho por Jesús para sanarlo. Y a pesar de que con detalles de lo sucedido el hombre describe su sanación, los fariseos de todas formas se rehusaban a creer de que Jesús había hecho este milagro, pues aún ponían en duda de que aquel hombre había nacido ciego, a tal punto su obstinación de que aún hacen traer a la reunión a sus padres para preguntarles personalmente de que si era cierto si el hombre había nacido ciego. Pues por otra parte los padres negaron ante estos cuestionamientos y más bien decidieron no dar respuesta alguna ante estas preguntas. En cambio, pidieron a los fariseos que preguntasen propiamente a su hijo, ya que éste era de edad avanzada y podía defenderse por sí mismo. Pero observamos que el esquivar esta respuesta se dio por parte de los padres al menos por dos razones. Una, porque realmente desconocían cómo su hijo había sido sanado, pues sabían que había nacido ciego, pero como podía ver, realmente lo desconocían. Y por la trama de la conversación podríamos deducir de que aparentemente el hombre no había tenido la oportunidad de mostrar a sus padres el milagro. Y número dos, también por miedo a ser expulsados de la sinagoga, porque ya se había acordado entre los judíos de que si alguno confesase de que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. No contentos los fariseos al no obtener respuesta por parte de los padres, vuelven a preguntar al hombre que había estado ciego sobre los acontecimientos. Pero el hombre en esta segunda oportunidad ignora sus preguntas y más bien termina dando buen testimonio acerca de Jesús ante todos los presentes, declarando que desde el principio nunca se había escuchado decir que alguno había abierto los ojos a alguna persona que nació ciego. Y si Jesús no viniera de Dios, nada podría hacer por su propia cuenta. Los fariseos, enojados por escucharle testificar de esta manera acerca de Jesús, menosprecian sus palabras y terminan echándolo fuera de la sinagoga. Jesús más adelante, encontrándose con el hombre sanado, y también habían unos fariseos que se encontraban cerca de aquel lugar, empieza a establecer algunas palabras públicamente, mencionando que él había venido a la tierra para juicio, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Como mencionamos en nuestro video de este capítulo, nuestra perspectiva referente a esto era que el Señor lo menciona emergiendo como una relación de la comparación de todo este acontecimiento generado entre el ciego y los fariseos, porque Jesús no cerraba los ojos a los videntes, pero sí daba vista a los ciegos, porque esta es justicia del reino de Dios. Pues en la perspectiva se entiende que aquellos que ven eran el grupo de personas que tenían el conocimiento acerca de las escrituras y todo lo relacionado con Dios, llámese los sacerdotes, los escribas, los fariseos y los grupos religiosos de la época. Estos eran las figuras que guiaban al pueblo. En teoría, estos eran los que poseían la vista, porque eran quienes tenían el conocimiento acerca de Dios. Y en cambio, aquellos que no veían eran las sencillas personas del pueblo, que creían en Dios, pero tal vez no tenían el conocimiento de las escrituras a plenitud. Este era un concepto general, porque existían muchos escenarios, como el ejemplo de aquel fariseo del capítulo 3, llamado Nicodemo, que reconocía que Jesús era enviado por Dios. Ahora, en otro lado, aquellos que no veían
como las sencillas personas del pueblo, ahora venían a tener vista, porque sí creían en Jesús. Su antigua ceguez se convierte en vista porque lograban ver el reino de Dios. Por otra parte, aquellos que tenían vista, como el ejemplo de las autoridades religiosas de la época, venían a ser ciegos porque no creían en Jesús. No estaban viendo con claridad la obra del reino de Dios, porque Jesús era enviado por el Padre a perdonar y limpiar el pecado de la humanidad, a fin de restaurar todas las cosas. Ya pasado al capítulo 10, inicia con Jesús empleando una pequeña alegoría que también es conocida como una parábola. Esto para establecer el concepto de lo que sucede con los pastores en un redil de ovejas, estableciendo que hay una puerta para el redil, realizando también una comparación entre el pastor genuino que entra por la puerta, llama a sus ovejas y éstas le siguen. En cambio, también hay otra figura que no es el pastor que sube por otra parte, pero las ovejas no conocen su voz. Esto Jesús lo emplea como un punto de partida para establecer un preámbulo sobre la enseñanza que estaba a punto de generar. Primero confirma nombrando aquella puerta del redil de las ovejas como él mismo. Luego define que aquel pastor genuino es él también. Él es también el pastor que entra al redil, llama a las ovejas porque conoce sus ovejas y las suyas le conocen. Ahora tilda de ladrón aquel que subió por otra parte, porque aquella figura únicamente venía para hurtar, matar y destruir. Por otro lado, Jesús, como buen pastor, ha venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Pues a pesar de que Jesús enseñó esta parábola al pueblo judío, esto en realidad aplica para toda persona que haya puesto su fe en Él, porque Jesús es el buen pastor de todo aquel que le recibe para entrar en el reino de Dios. En el contexto de esta explicación, nota que él está hablando de sí mismo como el buen pastor y las ovejas que pertenecen a su redil. La oveja hace referencia al ser humano y a toda persona que le haya recibido como el Hijo de Dios. De hecho, él agregó también diciendo que todo aquel que entre por él será salvo. Esto se extiende aún hasta nuestros días, porque Jesús es la puerta de la salvación para la humanidad. Pues en la primera parte de este discurso, en aquel momento Jesús enseñando, hablando de las ovejas, únicamente hace referencia a quienes del pueblo judío habían creído en él, porque él los cuidaba y los guiaba como el buen pastor guía a las ovejas. Pero también extiende esta bendición de ser una oveja de su redil para todo ser humano que no sea judío y ponga su fe en él, al mencionar que también tiene otras ovejas que no eran de ese redil, porque las primeras ovejas del redil eran los judíos, pues aquellas otras ovejas que debía traer para que hubiese un solo rebaño y un pastor, esto se refiere a quienes la Biblia en varias porciones llama gentiles, haciendo referencia a todos nosotros que no somos judíos y hemos recibido a Jesús como nuestro Señor, y también todos los que en un futuro habrían de creer en Él. Jesús también mencionó este discurso que como el buen pastor entregaría su vida por las ovejas, él tenía poder para entregar su vida y para volverla a tomar. En realidad, nadie se la quitó. Jesús de su propia voluntad la puso en amor a la humanidad, al dejar que lo azotaran, crucificaran hasta llegar a permanecer 3 días en muerte. Pero más adelante la volvería a tomar cuando resucitó de entre los muertos. En este pasaje también observamos la celebración de otra fiesta entre los judíos. Era la fiesta de la dedicación. Y estando Jesús en Jerusalén, le sale al encuentro al pueblo, presionándole para que abiertamente declarase si él era el Cristo. Pues Jesús a estos cuestionamientos respondió de una forma un tanto fuerte, expresando que ya se los había dicho anteriormente, agregando también que las obras que él hacía en nombre del Padre
testificaban de él como el Cristo, porque la magnitud de las obras que Jesús manifestaba no se habían visto antes. Pero continuó diciendo el Señor que el hecho por el cual no le creían se debía a que, como anteriormente había mencionado, no eran de sus ovejas, porque él conocía a sus propias ovejas y éstas le conocían a él. Esto se refiere a las personas de la época que le recibieron como el Mesías y le seguían, pues muchos del pueblo que andaban en incredulidad, Jesús les replicaba de esta manera. Durante el espacio de esta pequeña oportunidad, también estableció palabras interesantes acerca de las ovejas que pertenecen al redil, mencionando que el Padre, quien le dio las ovejas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Jesús también declaraba ser hijo de Dios y permanecer en unidad con el Padre. Al escuchar estas palabras, el pueblo se airó y aún tomaron piedras para apedrearlo nuevamente, ya que consideraban que sus palabras eran blasfemia, porque se hacía igual a Dios. Pero el Señor en toda sabiduría replicaba el hecho de que en las Escrituras Dios había llamado dioses a quien había llegado la palabra de Dios, y esto era a los integrantes del pueblo judío. Pues Jesús, citando esta porción de las Escrituras, se defiende dejándoles a pensar que si Dios llamó dioses a quienes habían recibido su palabra, sería motivo para el pueblo realmente enojarse con él por declararse hijo de Dios. Aún continuó agregando por el hecho de que no le creían, utilizó como recurso pedirles que tomasen como evidencia o testimonio las obras que él hacía en nombre del Padre, para que de esta manera pudieran creer que él era el Hijo de Dios, en vista de que no querían creerle a él como tal. Curioso es cómo desde el capítulo número 8 hasta el capítulo número 10, Jesús menciona fuertes palabras al pueblo, cosas que a todo lector puede dejar impactado. Esto nos permite al menos percibir un pequeño panorama del grado de conflicto que existía en aquella época acerca de todo lo relacionado con el reino de Dios. Pues pese a todo esto, es necesario también mencionar que Israel es y siempre será el pueblo escogido de Dios. Dios ha entrado en pacto con su pueblo. Como mencionamos en uno de nuestros videos, la salvación proviene de los judíos y Dios tiene todo diseñado para salvar a su pueblo. Ya pasamos al capítulo 11 y este capítulo inicia narrando la historia de uno de los milagros más grandes de Jesús, con la resurrección de un hombre llamado Lázaro. Este hombre llamado Lázaro tenía dos hermanas, las cuales se llamaban Marta y María. Al momento que Lázaro entró en enfermedad, sus hermanas enviaron a hacer llegar aviso a Jesús sobre su condición. Este, enterándose de la noticia, declaró que su enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios, el mismo, fuese glorificado en ella. Esto se debe a que Jesús, por medio del poder de Dios, realizaría una obra de resurrección sobre Lázaro, de manera que esta señal milagrosa serviría para que el pueblo glorificase a Dios. Curioso es que Jesús mencionó que su enfermedad no era para muerte, y a pesar de que Lázaro después terminó muriendo, una de las cosas que podríamos extraer de aquí es que la enfermedad y posterior muerte de Lázaro fue permitida por Dios para que diese esta manifestación de un milagro de resurrección. Pues Jesús, conociendo ahora que Lázaro estaba enfermo, como observamos, no salió inmediatamente para sanarlo, sino que decidió quedarse 2 días más en el lugar en donde estaba a propósito. Y pasados estos 2 días, Jesús mencionó a sus discípulos que regresarían a Judea otra vez. Pero sus discípulos comenzaron a ponerle resistencia, porque conocían el hecho de que en Judea ya buscaban a Jesús para apedrearlo. El Señor, decidido a sanarlo, levantándolo de entre los muertos, pese a los argumentos de los discípulos, recordándole estas cosas, se retira del lugar
en dirección hacia Betania, a la aldea de Lázaro y sus hermanas. Pues al momento de llegar, Jesús en realidad no entró enseguida a la aldea, sino que se mantuvo en la parte de afuera. Mientras permanecía en este lugar, le salió al encuentro Marta, una de las hermanas de Lázaro, y desde luego entablan una pequeña conversación. Marta, estando triste por la muerte de su hermano, mencionaba que si Jesús hubiese estado allí presente durante el periodo de que su hermano estaba enfermo, no habría muerto. Pero Jesús en respuesta dejó saber a Marta de que su hermano resucitaría, agregando una gran verdad acerca de la resurrección, al mencionar que Él es la resurrección y la vida. El que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. Estableciendo esta mención que trasciende aún más allá de lo que estaba sucediendo con la muerte de Lázaro, pues también para tener un significado en el plano de la eternidad. Como explicamos en nuestro video sobre este capítulo, estas palabras observan dos escenarios. Primero, la persona que cree en Jesús y muere en cuerpo, o también se podría ver como el muerto que mientras vivía creyó en Jesús, tal como es la situación de Lázaro. Y en el segundo plano se refiere a la persona que aún vive en la tierra y cree en Jesús. El momento que llega a morir en cuerpo, no morirá eternamente. Ambos escenarios son prácticamente lo mismo. Resumiéndolo, básicamente, él está diciendo a Marta que toda persona que crea en él, sea que haya muerto en cuerpo o aún esté en vida, no tendrá participación en la muerte eterna, porque al contrario seguirá viviendo por la eternidad con Dios. La voluntad de Dios es que toda persona viva juntamente con Él por la eternidad. Pero para esto es necesario que creamos en Jesús, recibiéndole como nuestro Señor. Había en el lugar también muchos judíos que habían llegado de Jerusalén para consolar a Marta y a María por la muerte de Lázaro. Cuenta la historia que Lázaro llevaba muerto ya hacía 4 días, pues procediendo Jesús con el milagro que iba a realizar, instruccionó quitar la piedra del sepulcro. Luego de haber quitado la piedra, Jesús inicia una oración públicamente ante el Padre por causa de la multitud, para que todo el escenario de lo que iba a suceder fuera de testimonio para que pudiesen creer que Jesús era enviado por el Padre. Pues nota que este acto podríamos llamarlo como algo que debió ser sumamente impresionante para todos los del pueblo que lo presenciaron, en términos de la magnitud de lo que estaba por acontecer y el tipo de señal que se iba a realizar, pues para que el pueblo tuviese una evidencia concreta y ferviente de que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús, dando gracias al Padre ante la multitud por siempre escuchar sus oraciones, genera este acto para mostrar al pueblo que Dios, el Padre, estaba con él. Y por último, observamos que hablándole al que estaba muerto, le dijo: Lázaro, ven fuera. Y al instante, Lázaro salió del sepulcro nuevamente en vida. Aparte del milagro, aquí observamos una de las cosas que Jesús manifestó al pueblo en varios pasajes, y era el grado de unidad que existe entre Jesús y el Padre. Aquí el pueblo estaba observando al Hijo comunicarse con el Padre, y de la misma forma como el Padre responde y honra al Hijo haciendo el milagro. La amplitud de este evento realmente mostraba que Jesús era el Hijo. Esta fue de las más grandes señales realizadas por Jesús. Tal grande fue el impacto de este milagro que a raíz de este los principales sacerdotes y los fariseos finalmente toman la decisión de formar un complot para matar a Jesús. Muchos de los judíos que habían ido a Betania para consolar a Marta y a María, que también presenciaron la resurrección de Lázaro, fueron a donde los fariseos para contarles todo lo que Jesús había hecho. Estos reunieron concilio con los principales sacerdotes para discutir la situación de Jesús,
por el hecho de que ya era muy conocido por el pueblo y realizaba muchas señales. Las autoridades consideraban que si le continuaban dando libertad para seguir ejerciendo su ministerio, todo el pueblo creería y se irían detrás de él, y los romanos eventualmente vendrían a destruir la ciudad. Hasta este punto Jesús ya había generado varias señales. Convirtió el agua en vino, salvó al hijo del oficial del rey, sanó al paralítico en el estanque de Betesda e hizo ver al ciego. Y ahora esta gran resurrección de Lázaro, hasta que el sumo sacerdote llamado Caifás, por el hecho de ser el sumo sacerdote de aquel año, en su aporte en la reunión profetizó de que Jesús había de morir por las naciones, y no únicamente por las naciones, sino también para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Próximo a esto se encontraba la Pascua, de manera que los principales sacerdotes habían dado aviso de que si alguno supiese dónde estaba Jesús, lo manifestase para que le pudiesen arrestar. De esta manera concluye el capítulo 11, con un Jesús que empieza a privarse de no hacer apariciones y manifestaciones públicas entre los judíos. La primera parte del capítulo 12 inicia con la participación de una cena en Betania, en el mismo lugar en donde se encontraba Lázaro, el recién resucitado. Durante el periodo que participaban de la cena, Marta, hermana de Lázaro, hacía las labores de servicio. Luego María, la otra hermana de Lázaro, también apareció en medio del evento para enjugar los pies de Jesús con una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Utilizando su cabello, ungía los pies del Señor. El discípulo llamado Judas, quien le entregaría más adelante, aparece también en la escena para comentar sobre la acción de María, preguntando que por qué no había sido vendido el perfume a precio de 300 denarios y dados a los pobres. Pero Judas no decía esto porque le interesase o le preocupasen los pobres, sino porque era ladrón, y como también Judas manejaba la bolsa con los recursos que utilizaban Jesús y sus discípulos, sustraía dinero de la bolsa. Pero Jesús en el momento responde a Judas, reconociendo que la hora de su muerte se acercaba, que María estaba realizando este ungimiento para preparar su cuerpo para el momento de la sepultura. Otro detalle que observamos en medio de este transcurso es que los principales sacerdotes ya no únicamente querían matar a Jesús, sino también ahora a Lázaro, porque debido al gran milagro de resurrección que Jesús había hecho sobre él, muchos del pueblo se apartaban y creían en el Señor. En este pasaje también observamos el cumplimiento de dos profecías. Primero, Jesús, a pesar de todo lo que le sobrevendría más adelante, decidió subir públicamente a Jerusalén. Muchos del pueblo conocían que Jesús participaría de la fiesta. Por tanto, salieron a recibirle con ramas de palmera y clamando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. En segundo lugar, también Jesús hacía una entrada triunfal en Jerusalén, algo no tradicional a lo que se les acostumbraba en todas las oportunidades que Jesús subió a Jerusalén, pues esta vez tenía cabalgando sobre un pollino de asna, pues los discípulos del Señor, contemplando el panorama de lo que estaba sucediendo, no entendían lo que ocurría. Pero más adelante, cuando Jesús llegó a ser glorificado en su muerte y resurrección, se acordaron de que estas cosas estaban escritas. Pues estos dos eventos, el pueblo salir a recibirle con ramas de palmera dando voces, y Jesús entrar en Jerusalén montado sobre un asnillo, vinieron a dar cumplimiento a las profecías escritas en los libros del Salmos, capítulo 118, verso 26, y Zacarías 9:9. Otro de los puntos a resaltar en este capítulo es Jesús anunciando su muerte definitiva. Entendiendo el Señor que se aproximaba la hora de morir en la cruz, empezó a turbarse
de manera que aún contemplaba pedir al Padre que lo libraba de las cosas que vendrían. Pero Jesús, en fe, proseguía hacia cumplir el propósito encomendado por el Padre y todo cuanto había sido escrito de él. Reconocía que para esto había venido al mundo y llegado hasta aquella hora, pues en medio de este pequeño evento hubo otra manifestación que nuevamente demostró el grado de unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Ahora Dios el Padre, dando testimonio de Jesús audiblemente, envió una voz del cielo por causa de las personas allí reunidas, diciendo que glorificaría su nombre otra vez. Ya sabemos que el Padre había glorificado su nombre por medio de todas las obras, señales, milagros y prodigios que realizaba Jesús. Algunos de la multitud que escucharon la voz decían que había sido un trueno, otros decían que un ángel le había hablado. Pues lo cierto es que el Padre estaba hablando al Hijo, testificando de él ante todos que glorificaría su nombre en él. Luego de este episodio, Jesús continuó diciendo que había llegado el juicio de este mundo. El príncipe de este mundo sería echado fuera, y si él fuere levantado de la tierra, a todos atraería a sí mismo. Como explicamos en nuestro video, el príncipe de este mundo se refiere a Satanás, pues él sería expulsado de su señorío en el imperio de la muerte de la humanidad, ya que lo había recibido en los inicios cuando engañó a Adán y a Eva. Jesús, al vencer el pecado en la tierra, siendo tentado por el maligno en todas las áreas y no habiendo cometido transgresión alguna, derrotó a Satanás al morir y resucitar de entre los muertos, tomando el dominio de este imperio y restauró todas las cosas. En la última parte, Jesús manifestó más palabras interesantes. Él, como la luz, había venido al mundo para que todo aquel que creyese en él no permaneciera en tinieblas. El que creía en Jesús no estaba únicamente creyendo en Jesús, sino también en el Padre. El que veía a Jesús estaba también presenciando lo mismo que ver al Padre. Jesús continuó expresando que aquel que no recibía su palabra, él no le juzgaba, porque él no venía para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero esto tenía una contraparte, porque en un futuro, en el mencionado día postrero, la misma palabra que él había predicado es la que juzgaría al ser humano. Finalizando este capítulo, también observamos algo fundamental que se muestra como uno de los parámetros principales que regían la predicación de Jesús y la dirección de las palabras enseñadas al pueblo, estableciendo que él no hablaba por su propia cuenta, sino que el Padre que le envió, él le había asignado un mandato sobre lo que había de hablar y lo que habría de decir, y su mandato era vida eterna. Por tanto, Jesús hablaba al pueblo conforme a lo que el Padre le había ordenado. Entrando ahora al capítulo 13, Jesús comenzó a tener las últimas convivencias y a emitir las últimas enseñanzas a los discípulos, ya que la hora de su muerte se acercaba, para regresar nuevamente al Padre. En esta oportunidad se registra la participación de una cena. En medio de esta, Jesús lavó los pies a sus discípulos. Al momento que llegó el turno de Pedro, ocurrió un pequeño episodio. Pedro comenzó a negarse a ser lavado, pero más adelante Jesús le hizo entender la importancia de dejarse lavar por él. En consecuencia de esto, Pedro entró en razón, permitiendo ser lavado por el Señor. Al inicio quiso no únicamente que le lavase los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús le dejó saber que ellos ya estaban limpios, por tanto no únicamente necesitaban lavarse los pies. Esto era porque los discípulos ya habían sido lavados por la palabra que el Señor les había predicado. Pero a pesar de que los discípulos habían sido limpiados por la palabra que Jesús les había predicado, el Señor conocía que no todos estaban limpios, y esto por el caso de Judas,
quien estando con el Señor y siendo la persona de confianza que manejaba los recursos, más adelante traicionaría a Jesús, entrando en acuerdo con las autoridades para entregarle. Jesús, generando este momento de lavar los pies a los discípulos, les estaba dando un ejemplo de servirse los unos a los otros. Jesús, siendo el Maestro y el Señor, lavó sus pies sirviéndoles. De la misma forma, los discípulos deberían hacer unos con los otros, sirviéndose en amor, tal como el Señor, amándolos desde antes, les servía. De manera que el Señor aún les dijo que serían bienaventurados si hacían estas cosas. En medio de esta cena, Jesús también anunció la traición de Judas Iscariote, expresando que uno entre sus discípulos le habría de entregar. Los discípulos dudaban de quién sería el que le entregaría, así que Pedro hizo señas al discípulo amado del Señor. Sabemos que es el escritor de este libro, el discípulo llamado Juana, el cual en el momento se mantenía recostado en el pecho de Jesús, pues para que le preguntase de quién sería. Luego de este discípulo preguntar, Jesús en respuesta contesta diciendo que aquel a quien él entregase el pan mojado, este sería quien le entregaría. Finalmente, tomando el pan mojado, se lo entregó a Judas. Y en este pasaje nos cuenta algo curioso, que luego de que Judas tomó el bocado, Satanás entró en él. Y en este preciso momento, Judas salió de aquel lugar en donde estaban reunidos para más adelante acordar con las autoridades el arresto de Jesús. Jesús manifestó a los discípulos más palabras interesantes. Se acercaba la hora para que el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, fuese glorificado, porque Dios le glorificaría por medio de su muerte, y Dios el Padre sería también glorificado en ella. Pues al glorificar al Hijo, el Padre se estaba glorificando a sí mismo, porque hay unidad entre el Padre y el Hijo. Como su muerte estaba cerca, Jesús empleó ahora a los discípulos las mismas palabras que había mencionado ante el pueblo anteriormente. Le buscarían, pero no le hallarían. En el lugar donde él iría, los discípulos no podrían ir, debido a que Jesús moriría y resucitaría, y luego subiría al Padre. Los discípulos aún no podrían acompañarle en aquel momento, pero más adelante, cuando llegaría la hora de cada uno partir, subirían a la presencia de Dios el Padre, pues eventualmente les seguirían. Aún les dejó un nuevo mandamiento, el amarse los unos a los otros, como Él los había amado. El amarse serviría de testimonio para otros, para conocer que eran sus discípulos, al manifestar el amor que tienen los unos hacia con los otros. En la última parte de este capítulo, Jesús anunció la negación de Pedro. Pedro, al escuchar a Jesús decir que se iba, empezó a preguntar en ánimo de saber a dónde iría y por qué no le podía seguir en aquel momento. En esta precisa oportunidad, Jesús aclaró a Pedro el hecho de que no lo podía seguir en aquel momento, pero más adelante sí podría seguirle. Pedro continuó en la conversación agregando de que le seguiría a donde quiera que fuera. Y en este momento Jesús dejó saber a Pedro lo que acontecería con él más adelante, al momento del arresto de Jesús. Pues antes de que el gallo cantase, Pedro le negaría 3 veces. Continuamos en el capítulo 14. Este capítulo inicia con Jesús entregando nuevas noticias a los discípulos, llamándolos a creer en Él y no turbarse, mencionándoles una verdad característica acerca de la morada celestial. En la casa de Dios el Padre hay muchas moradas. Jesús iría por delante a la presencia de Dios a preparar lugar para los discípulos, de manera que cuando Él preparara este lugar, volvería nuevamente ante sus discípulos para llevarlos con Él, para que donde sea que esté el Señor, sus discípulos también estén con Él. Esta es una gran bendición que Jesús entregó para aquellos que le siguen, la promesa de tener un lugar y participación eterna en la morada del Padre. Pues Jesús también enseñó a los discípulos que para ir a donde Él estaría hay un camino.
ya que por su comentario anterior les declaraba a dónde iría, a la morada celestial en el cielo. Les permitió también saber cuál es el medio de acceso o el camino para llegar al Padre, estableciéndoles que Él es no únicamente el camino, sino también la verdad y la vida, de manera que ninguno puede ir al Padre si no es por Él. Durante el lapso de esta pequeña enseñanza de Jesús, uno de sus discípulos llamado Felipe pidió que le mostrase al Padre. Como vimos desde amplios pasajes anteriores, que los discípulos vieran a Jesús en la tierra era lo mismo que ver al Padre, porque Él lo hacía todo igualmente. Por tanto, en esta nueva oportunidad, nuevamente Jesús en respuesta les dijo que el que le ha visto al Padre, porque la unidad está entre Jesús y el Padre. Jesús estaba en el Padre y el Padre estaba en Él. Todas las palabras que Jesús manifestaba no las hablaba por su propia cuenta, sino que el Padre que estaba dentro de Él hacía las obras, debido a que el Padre, estando dentro de Jesús, por medio del Espíritu Santo, guiaba a Jesús en todo lo que hacía para enseñar al pueblo, y aún haciendo las señales, milagros y prodigios que demostró públicamente mientras ejercía su ministerio. De la misma manera, como el Espíritu de Dios estuvo dentro de Jesús, realizando toda clase de obras, Jesús mencionó a los discípulos, aquellos que creyesen en Él, podrían hacer las mismas obras que Él hizo, y aún mayores obras, en perspectiva de que Jesús partiría en poco tiempo a la presencia de Dios, y sus discípulos quedarían en la tierra, ejerciendo las obras del reino de Dios. De la misma forma, como el Espíritu de Dios habitó en él, estaría luego habitando en aquellos que le seguían, haciendo las obras del reino de Dios. Observamos aquí también una gran bendición, que todo cuanto pidiesen al Padre en su nombre, Él lo haría, para que el Padre se fuese glorificado en el Hijo. Otro de los puntos más importantes que observamos en este pasaje es la promesa sobre la venida del Espíritu Santo. Jesús rogaría al Padre para que enviase a los discípulos el Espíritu Santo, a pesar de que el Espíritu Santo en aquel momento ya estaba habitando entre los discípulos y haciendo una obra entre ellos. Jesús rogaría para que luego de su partida, el Espíritu de Dios quedase habitando permanentemente entre los discípulos. El Espíritu de Dios, que también lo conocemos como el Espíritu Santo, el Consolador o el Espíritu de verdad, sería más adelante enviado por el Padre entre los discípulos. Les enseñaría todas las cosas y los guiaría a toda verdad, y aún les recordaría todo cuanto el Señor les había predicado. Pues de una manera semejante a como el Espíritu de Dios habitó en Jesús, habitaría con los creyentes, revelando las cosas que provienen del reino de Dios y guiando a todos los que creían en el Señor. El Señor también dejó la paz a los discípulos, aquella paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento humano, al decirles: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hasta este capítulo 14, observamos a un Jesús que ya se ha manifestado ante el pueblo realizando múltiples señales, generando grandes enseñanzas de vida eterna e inclusive entrando en fuertes intercambios de palabras con las autoridades y algunos otros integrantes del pueblo judío, de manera que muchas de sus palabras y acciones se convirtieron en motivo de disgusto para muchos del pueblo. Algunos buscaban emplear cualquier oportunidad que tenían para intentar apedrear a Jesús. Los principales sacerdotes y los fariseos tenían la determinación de arrestar y matar a Jesús luego del gran milagro de resurrección de Lázaro. El enterarse de esta señal les causó gran impacto, de manera que aún pensaron que los romanos vendrían a destruir la ciudad. Pues aquí concluimos esta parte del resumen. Quiero pedirte que te mantengas en sintonía para la parte final de esta serie de recopilación de los aspectos más importantes que observamos en nuestros estudios bíblicos anteriores.
Deseamos que el Señor les bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.